El cliente de las 2:47, enviada por Carlos Mendoza. Buenas noches. Esta primera historia nos la mandó Carlos Mendoza, quien pasó casi 2 años trabajando en el turno de madrugada en una gasolinera solitaria de la carretera del norte, de esas que quedan entre pueblos y kilómetros de oscuridad. Carlos dice que nunca había creído en nada extraño, hasta que empezó a aparecer siempre el mismo cliente, exactamente a la misma hora. Era una gasolinera pequeña, con solo 4 surtidores y una tiendita que siempre olía a café quemado y limpiador de pisos. Yo entraba a las 11 de la noche y salía a las 7 de la mañana. La mayoría de las noches eran tranquilas. Algún camionero agotado, parejas discutiendo dentro del coche, o gente que solo quería cigarros y una bebida energética. Pero desde hace unas semanas, todo cambió. Siempre llegaba a las 2:47 de la madrugada. Ni un minuto antes, ni uno después. Lo sé porque miraba el reloj digital de la caja, cada vez que sonaba el timbre de la puerta. Era un hombre alto y delgado, con una chamarra negra gastada y una gorra que le tapaba casi toda la cara. Nunca levantaba la vista del suelo. Pagaba siempre en efectivo, con billetes arrugados de 200 y 500 pesos, exactos, sin pedir cambio. Compraba exactamente lo mismo: una botella de agua, un paquete de galletas saladas y un encendedor. Al principio no le di importancia. En el turno de noche se ve de todo. Pero luego empezaron los detalles que no encajaban. La primera vez que me alertó fue cuando noté que su coche nunca se veía claro. Lo aparcaba en el surtidor número 4, justo donde la luz del poste parpadeaba. Desde la caja veía el reflejo en el vidrio, pero el coche parecía borroso, como si estuviera ahí y al mismo tiempo no. Nunca escuchaba el motor cuando se iba, simplemente desaparecía. Una noche, después de que pagara, le pregunté por decir algo. «Buenas madrugadas, ¿todo bien por la carretera?». Él se detuvo frente al mostrador. Por primera vez levantó un poco la cara. No llegué a verle los ojos, solo la boca. Sonrió de una forma que no era normal. Los labios se estiraron demasiado, como si le costara trabajo. «Todo bien. Mientras pagues lo que debes», respondió con una voz baja y ronca. No entendí a qué se refería. Yo ya había cobrado. Esa misma noche, cuando revisé las cámaras con el gerente al día siguiente, el hombre no aparecía en ninguna grabación. Se veía el surtidor vacío, yo en la caja, y de pronto los billetes aparecían en el cajón sin que nadie hubiera entrado. El gerente dijo que era un fallo del sistema. Yo no dormí bien ese día. Las noches siguientes empeoró. Empecé a sentir que me observaban desde afuera, aunque no hubiera nadie. A las 2:40 ya se me aceleraba el corazón. Sabía que faltaban 7 minutos. A las 2:47 el timbre sonaba sin falta. Una vez intenté no abrirle, apagué todas las luces de la tienda y me escondí en la bodega. El timbre sonó igual. 3 veces, luego silencio. Cuando salí, los billetes exactos estaban sobre el mostrador, mojados, como si los hubieran sacado de un charco. Y la botella de agua y las galletas ya estaban abiertas y a medio consumir dentro de la tienda cerrada con llave. La última noche que lo vi, ya no pude más. Cuando entró, le temblaban las manos al darme el dinero. Esta vez sí lo miré a los ojos. No había pupilas, solo un negro profundo, como mirar dentro de un pozo sin fondo. Me dijo, casi pegado al vidrio: «Esta noche pagas tú». En ese momento todas las luces parpadearon. Escuché pasos detrás de mí, dentro de la tienda, pero estaba completamente solo. Cuando volví a mirar al frente, él ya no estaba. Los billetes seguían ahí, pero ahora tenían mi nombre escrito con algo que parecía sangre seca.
Carlos pidió cambio de turno al día siguiente. Dice que todavía, cuando trabaja de noche en su nuevo empleo, a las 2:47 mira el reloj sin poder evitarlo y jura que a veces siente el olor a galletas saladas y agua estancada, aunque no haya nadie cerca. ¿Y tú? Cuando estás solo en el turno de noche, ¿a qué hora miras el reloj? Porque a veces alguien más también está contando los minutos. Historia 2. La mujer del abrigo gris. Enviada por Laura Vélez, esta segunda historia nos llega de Laura Vélez, quien trabajó 6 meses en una gasolinera de las afueras de una ciudad mediana, justo donde la carretera vieja se junta con un tramo que casi nadie usa ya. Laura era la única mujer en el turno de noche y aprendió rápido que la soledad puede venir acompañada, aunque tú no la hayas invitado. Era invierno, hacía un frío que cortaba la cara y la niebla bajaba espesa desde la 1 de la mañana. La gasolinera quedaba rodeada de campos oscuros y un bosque pequeño a unos 300 metros. Las luces de los surtidores apenas alcanzaban a iluminar el asfalto mojado. Solo se escuchaba estática y muy de fondo como un llanto lejano de mujer. Cambié de estación varias veces y siempre era lo mismo. A eso de la 1:15 la vi por primera vez. Estaba parada bajo la lluvia, al lado del surtidor número 2, con un abrigo gris largo que le llegaba casi a los tobillos. No tenía paraguas, no se movía, solo miraba hacia la tienda. Pensé que estaba esperando a alguien y le hice señas de que entrara si quería resguardarse. No respondió. Pasaron 20 minutos y la mujer seguía ahí, completamente empapada, sin moverse ni un centímetro. Me preocupé. Salí con un paraguas viejo y me acerqué. «Señora, ¿está bien? Necesita que llame a alguien». Ella giró la cabeza muy despacio. Tenía el pelo negro pegado a la cara y los ojos casi blancos. Sonrió con tristeza. «Solo espero a que termine mi turno», dijo con una voz suave, como si estuviera muy cansada. Me quedé helada. No entendí qué quería decir, pero algo en su voz me provocó un nudo en el estómago. Volví adentro y llamé a la policía para reportar a una persona en posible peligro. Cuando colgué y miré hacia afuera, la mujer ya no estaba, pero el abrigo gris sí. Estaba doblado perfectamente sobre una de las sillas de la tiendita, mojado, goteando sobre el piso. Nadie había entrado. Desde esa noche, la mujer empezó a aparecer dentro de la tienda, siempre en el mismo lugar, sentada en esa silla, mirando los surtidores. Cuando le hablaba, respondía cosas que no tenían sentido. «Hoy cobraron poco, la gasolina está cara, ¿verdad? Mi marido ya viene, pero siempre se tarda cuando llueve». Revisaba las cámaras y ella nunca aparecía entrando. Simplemente estaba ahí de pronto, como si siempre hubiera estado sentada. Lo peor era cuando yo iba al baño o a la bodega. Al volver, ella estaba parada justo detrás del mostrador, muy cerca. Nunca me tocaba, pero sentía su aliento frío en la nuca y olía a tierra mojada y algo dulce que se había podrido. Una madrugada ya no aguanté y le grité que se fuera. La mujer me miró fijamente y por primera vez su expresión cambió. Dejó de sonreír. «No puedo irme», susurró. «Me contrataron para el turno de noche, igual que a ti». En ese momento, todas las bombas de gasolina se activaron solas. El sonido de la gasolina cayendo al asfalto era ensordecedor. Corrí hacia la puerta para apagarlo todo y cuando miré atrás, la mujer estaba parada en medio de la tienda, con el uniforme de la gasolinera puesto debajo del abrigo gris. El mismo uniforme que yo usaba. En el pecho tenía una placa con mi nombre, Laura. Renuncié esa misma semana. Laura dice que todavía sueña que está sentada en esa silla gris, esperando que termine su turno y que alguien más tome su lugar. Historia 3.
El reflejo, que no era mío, enviada por Miguel Torres. Y para terminar esta noche, aquí está la historia que nos envió Miguel Torres, quien trabajó en una gasolinera de un pueblo pequeño, de esas que apagan las luces principales a las 3 de la mañana y solo queda el letrero luminoso encendido. Miguel pensaba que lo más peligroso del turno eran los borrachos, hasta que descubrió que a veces el peligro te mira desde dentro del cristal. Yo trabajaba solo. La gasolinera tenía un baño fuera de la tienda, al fondo, cerca de los contenedores. Era un lugar que odiaba visitar después de la 1 de la mañana, porque la luz del sensor tardaba en encenderse y siempre olía raro. Una noche, alrededor de las 3:20, fui al baño. Mientras me lavaba las manos, levanté la vista hacia el espejo sucio. Vi mi reflejo. Pero había algo mal. Mi reflejo sonreía, yo no. Me quedé paralizado. El reflejo levantó la mano y me hizo esh con el dedo en los labios, aunque yo no me había movido. Luego señaló hacia afuera, hacia la tienda. Salí corriendo del baño. Cuando llegué a la caja, todo parecía normal. Pero en el monitor de las cámaras vi algo imposible. Yo seguía dentro del baño, lavándome las manos, aunque yo ya había salido. Desde esa noche, empezaron a aparecer versiones de mí en distintos lugares. A veces, mientras cobraba a un cliente, veía por el rabillo del ojo a otro yo parado entre los estantes de snacks, mirándome fijamente. Si giraba la cabeza rápido, desaparecía. Otras veces escuchaba mi propia voz por los altavoces de la tienda diciendo frases que yo nunca había dicho. Todo está bien. No mires hacia el surtidor 3. Ya casi terminas tu turno. Pero yo me quedo. Lo más aterrador sucedió una noche de tormenta. Se fue la luz por unos segundos. Cuando volvió, yo estaba sentado en la silla de la caja. Pero no era yo quien controlaba mi cuerpo. Mis manos se movían solas, tecleando en la caja registradora números que no correspondían a ninguna compra. En la pantalla aparecía una venta de 1 unidad de alma, 000. Cuando intenté levantarme, sentí que alguien me susurraba al oído con mi propia voz: llevo meses cubriéndote el turno. Ahora te toca a ti cubrir el mío. Corrí hacia la carretera bajo la lluvia y detuve el primer camión que pasó. Nunca volví a entrar a esa gasolinera. Meses después, me enteré de que habían encontrado a un empleado anterior muerto en el baño de atrás, con una sonrisa congelada en la cara y los ojos abiertos mirando el espejo. Ahora trabajo de día, pero confieso que cuando paso frente a cualquier vidrio oscuro por la noche, evito mirarme, porque a veces el reflejo tarda un segundo de más en reaccionar.